noches a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Continuamos con la serie Interpretando las Escrituras y vamos a ver el tema número 20 ya. Y seguimos con las figuras literarias, seguimos con las figuras retóricas, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver solamente una. Yo le había comentado a Rocío hace un momento que me habría gustado avanzar un poco más, pero esta figura que vamos a ver el día de hoy, que se llama metonimia, es una figura que está muy presente a lo largo de toda la Biblia. De hecho, si nos detuviéramos a ver todas las veces que está la metonimia aquí, es impresionante. Entonces la idea pues siempre va a ser, como lo hemos dicho y lo repito una vez más, que podamos nada más entender, identificar, aun cuando no tengamos muy claras todas las características y todo esto, pero que podamos identificar de qué se trata, para que a la hora de que estamos nosotros leyendo, que estamos repasando, pues entendamos el sentido que tiene, ¿verdad? La palabra, y siempre podremos preguntar. Entonces, pues vamos a entrar de lleno ya. ¿Qué es la metonimia? Bueno, es una figura de relación, no es una figura de semejanza. Ahora, esta figura, metonimia, es una yuxtapuesta, es decir, es una palabra compuesta por dos, que se origina en el griego. La primera palabra es meta, ¿verdad?, que quiere decir cambio, y ónoma, que es nombre. Entonces, ¿en qué consiste la metonimia? Consiste ahí se me fue la onda en la lámina, miren. Consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda una relación. Entonces, es una figura de relación. No se me desesperen, vamos a ver muchos ejemplos hoy para que la podamos ubicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿En qué consiste este cambio de un nombre por otro con el que guarda una relación? Van a ver que es más usual de lo que nosotros pensamos. Es muy utilizada también por nosotros en nuestro día a día, es muy utilizada, pero no sabemos o no sabíamos hasta el día de hoy cómo se llama. Por ejemplo, miren, los nombres de las personas se usan a veces para designar algo relacionado con ellas, ¿sí? Esto pasa en el arte y pasa en todas las áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros decimos, eso es un Picasso, refiriéndonos a un cuadro, ¿verdad? Y no decimos, ese cuadro lo pintó Pablo Picasso, por ejemplo, ¿no? Simplemente decimos, es un Picasso. Pues realmente dices, ¿es un Picasso? Pues no, estás haciendo un cambio, lo estás relacionando, ¿verdad? Porque otra vez la metonimia no se fundamenta en la semejanza, sino en la relación, ¿okay? No es de que si se parece o no, sino si está relacionado con, ¿okay? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender cómo opera, porque hay distintas clases de metonimias, ¿sí? Hay metonimias no me voy a detener en todas ellas, simplemente quiero ver algunos ejemplos, pero hay metonimias de causa, de efecto, ¿verdad?, de sujeto, de adjunto. No se preocupen, solo lo estoy mencionando para que lo ubiquen ustedes. Pero vamos a entrar en las más frecuentes, ¿sí? Lo que es una metonimia de causa. Una metonimia de causa, esto lo que nos indica es la persona agente por la causa hecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. El Espíritu Santo por los dones y operaciones. Es decir, cuando se menciona al Espíritu Santo, por mencionar al Espíritu Santo, pero hay en muchos otros casos. Pero cuando se dice que se hace una referencia al Espíritu Santo, pero que no se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo, sino que se está refiriendo o a los dones del Espíritu Santo o a las operaciones que lleva a cabo el Espíritu Santo. Por ejemplo,
En Juan, capítulo 3, versículo 34, dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Aquí se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Pongan atención en esto. Cuando dice, pues Él da el Espíritu, aquí se está refiriendo a los dones, a las operaciones del Espíritu Santo. Se está refiriendo, ¿sí?, a la causa hecha, a lo que el Espíritu Santo hace, pero se está dirigiendo con el Espíritu. ¿Sí me explico? Entonces dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Ahora, pongan atención aquí, por favor, porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Está bien? Entonces el Espíritu Santo no puede ser medido y no puede ser dado por una medida. Entonces la medida es la de los dones que imparte o de las operaciones que realiza. En otras palabras, cuando dice porque aquel, se podría leer así, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues las operaciones del Espíritu Santo no tienen medida, o los dones del Espíritu Santo han sido dados sin medida. ¿Estamos aquí? No se está refiriendo a la persona, se está refiriendo a lo que el Espíritu Santo hace. Eso es una metonimia de causa. ¿Sí? Es la persona agente por la causa. Tranquilos, vamos a seguir avanzando con esto. Y bueno, esto podría resultarnos un poquito confuso en un principio, pero ahí está y vamos a tratar de aclararlo. Por eso no nos vamos a mover de esta figura en todo el tema de hoy. ¿Está bien? Para que si tenemos alguna pregunta al final, pues podamos, con la ayuda del Señor, intentar clarificar. Pero esto es, otra vez, ¿no? El Espíritu, ¿verdad? Es Dios el que opera, el Espíritu Santo opera sin medida. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, que este es muy interesante, porque a veces no nos ha quedado muy claro o lo hemos enseñado de una manera distinta a lo que el texto dice. En Hechos, capítulo 19, versículo 2, está ahí el apóstol Pablo y les dice, ¿verdad? Cuando llegó ahí a Éfeso y les preguntó, aquí ustedes van a notar, yo puse en negrillas, aquí en las láminas, en negrillas y subrayado dónde está la metonimia, ¿sí? Dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo preguntó esto. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo a los dones, se está refiriendo a las operaciones del Espíritu Santo. Porque si ellos eran creyentes, dice que eran discípulos los que estaban ahí, ¿sí? Que si ellos eran creyentes, pues entonces un creyente recibe el Espíritu Santo en el momento en que creyó. Es decir, no son dos experiencias, esto ya lo tenemos en claro. Cuando nosotros creemos, nacemos de nuevo, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. No son dos experiencias distintas, ¿sí? Cuando somos incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y que venimos a ser moradas del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí lo que está preguntando el apóstol Pablo se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que si lo habían recibido, ¿sí? Y el versículo 26 confirma precisamente a qué es a lo que se está refiriendo. Él les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron la plenitud? ¿Están operando con el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no tenemos ni idea de lo que nos estás hablando. En el versículo 6 dice lo siguiente. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo como persona, sino a las operaciones del Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces,
por favor, noten cómo está habiendo ese cambio que relaciona la persona con las acciones. ¿Sí? Esto es muy importante. Estas son de las más de las complicadas. Ahorita, poco a poco, estoy seguro que se van a ir aclarando muchas de ellas, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo más adelantito. No sé, bueno, voy a dar un poquito de tiempo para que lo anoten si tienen algo que anotar, y si necesitan, pues nada más por favor me dicen, nos regresamos o les envío la presentación sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 18, que es otro ejemplo de una metonimia, ¿sí? Una metonimia de causa. Nomás que me deje esto. Versículo muy conocido, muy utilizado. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay pleitos y etcétera, etcétera, sino sean llenos del Espíritu. Bueno, yo estoy seguro, ya la mayoría de ustedes ubica de qué se trata el ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿a qué se está refiriendo aquí concretamente? A que se dejen controlar constantemente por las operaciones, por la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? De eso es de lo que nos está hablando, particularmente por aquello que el Espíritu Santo nos habla, por el ministerio de la palabra, como lo indica, ahí ahorita vamos a ir para allá en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, porque ese es un pasaje paralelo. Entonces dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino, ¿verdad? O antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, déjense controlar, ¿verdad? Hemos hablado que llenura es pleró, ¿verdad? Es como la figura que da es levantar las velas de un barco, ¿verdad? Y dejar que el viento llene esas velas y empuje el barco y dirija el barco y aplique una fuerza sobre esas velas que mueve al resto, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos está diciendo, es ser controlados, ser dirigidos, ser empujados, ser impulsados por el Espíritu Santo de una manera constante, ¿sí? Ahora, particularmente con la palabra de Dios, esto es esencial, porque nos dice, fíjense bien, en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, se lee de la siguiente manera: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Esto es que more, que esté ahí con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, subrayen, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando esto? Es la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo ha inspirado. ¿Quién inspiró la Biblia? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es el Espíritu Santo lo que empujó, lo que impulsó, lo que guarda la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios de manera abundante, dando ese efecto, ¿verdad? El Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo con su palabra, trayendo ese efecto, todo lo que hagan, todo lo que se lleve a la práctica, que sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí ya nos habla de cuál es la actitud de un creyente, ¿verdad? Gratitud, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué es decir? Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto no quiere decir, ay, pues voy a hacer esto, en el nombre de Jesús lo hago, y en el nombre de Jesús. No, entendemos cuando dices en el nombre de Jesús es como que lo estás haciendo, y de hecho lo estás haciendo por Él y lo estás haciendo para Él. Entonces, esto tiene muchas ramificaciones, tiene muchas implicaciones. Pero ahí está la metonimia, ¿sí? Esta ya está más clara. Este pasaje nos deja muy claro
¿A qué se está refiriendo? Ese sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese ejemplo que está hablando ahí. Hay otras metonimias también, o la metonimia, que lo vemos a través de la Biblia, ¿sí? Aquí ya vamos a dejar al Espíritu Santo, lo vamos a dejar descansar tantito, pues una manera de decirlo. Pero cuando se refiere que mencionan al escritor en lugar de libro o de escritos que hayan hecho, ¿sí? Hay muchos pasajes en donde nosotros vamos a ver que se refiere a los profetas, ¿verdad? Ahorita voy a poner al menos 3 ejemplos de esto, ¿verdad? Que no cita, por ejemplo, pues a Abdías, o no cita a Daniel, o a Ezequiel, o a Jeremías, sino simplemente dicen los profetas. O sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos o se conoce como el Pentateuco, y cuando se dice Moisés, pues se está refiriendo a esos 5 libros, ¿verdad? A cualquiera de esos 5 libros o al conjunto o alguno en particular, algún escrito que está contenido dentro de esos 5 libros. Por ejemplo, en Lucas 16:29 dice, pero Abraham dijo, aquí está la metonimia en negrillas y subrayada, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, aquí se está refiriendo a los escritos de Moisés que los judíos conocían como la Torá, ¿sí? Los primeros 5 libros de la ley, ¿sí? Hay algunos otros escritos de Moisés, algunos salmos, Moisés se le atribuyen a él, pero está mencionando a Moisés en lugar de los libros, ¿sí? No dice, pero ellos tienen Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? O no dice, ellos tienen la Torá y tienen a los profetas mayores, tienen a los profetas menores, a los profetas mayores, tienen a Isaías, a Jeremías, a Daniel, Ezequiel, ¿sí? ¿Sí me explico? Sino simplemente está citando un nombre en lugar del libro o de escritos que están ahí. Yo creo que aquí ya se va aclarando más cuando se refiere a una metonimia. También en Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice, aquí está, no se los puse en negrillas, pero ahí está. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Ahí está, esa es la metonimia. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras, ¿sí? Les fue hablando en todas las escrituras. Otra vez mencionando a Moisés en lugar de los escritos de Moisés, llamado el libro, ¿verdad? Por nombre. En Hechos capítulo 15 también hace lo mismo, porque Moisés, dice, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Es decir, ¿a qué se refiere que prediquen a Moisés? Que están diciendo, no, es que Moisés fue y Moisés... No, o sea, es los escritos, que prediquen. En cada lugar se está predicando la Torá, la ley, ¿verdad? A eso es a lo que se está refiriendo. Dice, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Ahí está, ¿sí? Se citan los libros de Moisés en lugar, es decir, se está tomando el nombre de Moisés en lugar de los libros de Moisés. Entonces, se está refiriendo a los escritos de Moisés y a los escritos de los profetas, ¿sí? Esa es la figura que estamos viendo. Ahorita, aquí solamente voy a dar algunas muestras y no me voy a meter en cada uno de los versículos porque son muchos. Entonces voy a dar un poquito más de tiempo para que los alcancen a anotar, y para los que nos están escuchando solamente voy a mencionar las citas en cada uno de estos ejemplos para que les puedan dar seguimiento. ¿Está bien? Hago la aclaración, no estoy mencionando todas las citas en donde está habiendo esa metonimia o esa figura, simplemente son unas muestras que están ahí. Pero vamos a ver, ¿sí?
cuando se está refiriendo, por ejemplo, que hay una sustitución de la palabra alma para decir o para referirse a la vida, ¿sí? La palabra alma por la vida, que la vida es el efecto, y esto está en Génesis capítulo 9. Voy a leer uno de estos, nada más como un ejemplo. Voy a leer Génesis 9, permítanme un segundito. Génesis 9, versículo 5. Tienen Levítico 17:11, Mateo 2:20, Juan 10:17, pero yo voy a leer el número 5. Y dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuentas. A cualquier animal y cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta por la vida de un ser humano. Bueno, esta es la versión que yo tengo, la Nueva Biblia de las Américas, pero habla del alma de un ser humano, ¿sí? Es el efecto que está teniendo la vida, ¿sí? Se refiere a ellos como la vida. ¿Está bien? Entonces sustituye alma por vida. Repito, hay versiones como esta, la Nueva Biblia de las Américas, que lo traduce ya directamente vida, ¿sí? Pero hay otras versiones que utilizan esto. Entonces, ahí están estos ejemplos que están ahí. Repito, son solamente muestras. Pero también alma, ¿sí? También se utiliza en lugar de persona, ¿sí? También alma se utiliza en lugar de persona. Esto lo podemos nosotros ver en el Salmo 103, en el versículo 1 y otros versículos del Salmo 103, en Lucas 1:46, en Hechos 2:27, 31 y 41, ¿verdad? En el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía, pues se está refiriendo es que toda mi persona bendiga al Señor. Todo lo que yo soy, todo mi ser bendiga al Señor. Y se bendice alma mía al Señor y bendiga todo su ser, su santo nombre, ¿verdad? Es decir, toda mi persona que bendiga al Señor. Entonces se utiliza la palabra alma en lugar de persona. Recuerden, esa es la figura. Una cosa en lugar de la otra, que la relaciona. No que tenga semejanza, que la relaciona. También la palabra alma se utiliza para sustituir o para relacionarla con la voluntad, con deseo, con un afecto. ¿Está bien? Esto lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 23, versículos 8, en Proverbios capítulo 23 también, versículo 2, en Juan capítulo 10, versículo 24. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Otras palabras que también, como ejemplos de metonimia, también se utiliza la lengua. Aquí en Proverbios hay muchísimo, ¿verdad? Cuando se refiere a la lengua, pues no se refiere al órgano, sino muchas veces se está refiriendo a lo que se habló, a lo que se dijo, ¿verdad? Está en Proverbios, repito, Proverbios, hay mucho con respecto a esto. Proverbios 10, 20, Proverbios 25, 15, ¿verdad? Entonces siempre sustituye la lengua por lo que se habla, ¿no? La lengua por aquello que se dijo. ¿Está bien? Voy a leer esto. Dice en Proverbios 25, 15, dice, con la mucha paciencia se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Está diciendo que no está refiriendo al órgano, ¿verdad? La lengua sustituye a lo que es suavecito, por muy duro que sea. Si se habla de una manera suave, nos afloja, ¿verdad? Ahora sí que háblame bonito.
Pero entonces lengua se sustituye, también habla garganta, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, allá en los Romanos, haciendo referencia a los salmos, ¿verdad? Cuando se refiere a la maldad del hombre, ¿verdad? Dice, sepulcro abierto es su garganta. Está utilizando una metáfora, pero al mismo tiempo una metonimia, ¿sí? Entonces, se combinan, se combinan figuras literarias. También una comparación es la mano por las acciones. Las cosas, ¿verdad? Cuando habla acerca de la mano de Dios, las acciones de Dios, pues haz lo que tengas a mano, ¿verdad? Se refiere a la mano por acciones. Y déjenme leerles eso, así muy, muy rápido. Uno de ellos nada más, pero esto lo van a encontrar entre muchos más en Deuteronomio 32, 36, en segundo de Samuel, perdón, no es segunda, es segundo de Samuel, porque es un libro, no es una carta. Capítulo 22, 17, que es el que vamos a ver ahorita. Se los voy a leer así muy, muy rápido. Y dice, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y aquí está, es todo hay una combinación de figuras, ¿verdad? Aquí, pero la mano se está refiriendo, dice, extendió la mano, es decir, lo que hizo desde lo alto. Es una acción, se está refiriendo a una acción directa que tuvo un efecto, ¿ok? Entonces, está sustituyendo la mano por acciones. ¿Está bien? Otro que es muy recurrido, ¿verdad? El amor y la misericordia, esto lo vemos a lo largo de todas las escrituras, ¿verdad? Cuando se refiere, te dice el amor y la misericordia directamente por los beneficios que se dan desde ahí, ¿sí? Los beneficios que tiene el amor, los beneficios que tiene la misericordia, ¿verdad? Todo esto, ¿qué es lo que se está mencionando ahí? Y eso está en Primera de Juan 1:31, en Génesis 32:10, Mateo 6:1, Lucas 11:41. Aquí, sustituye amor, sustituye misericordia por los beneficios, repito, que se dan desde ahí. Vamos a leer, voy a tocar así muy rápido nada más Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero miren cuán gran amor. Lo que está diciendo, miren los beneficios que el Padre nos ha otorgado. Vean qué beneficio nos ha dado que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí está haciendo referencia a eso. Se sustituye el amor por los beneficios, misericordia por los beneficios, que seamos misericordiosos, nos dice por ejemplo allá en Mateos, en Lucas, sean misericordiosos, o sea, ejerzan misericordia, busquen los beneficios de otros, ¿sí? Y hay muchísimos más, aquí solamente hemos tocado una clase de metonimia, ¿sí? Pero vamos a ir a otro, vamos a la metonimia del efecto, aquí solamente vimos la causa, ¿verdad? Ahora vamos a ver el efecto. Y la metonimia del efecto, y aquí vamos a ver también algunos ejemplos, pero la metonimia del efecto es una figura que se utiliza cuando se pone el efecto en lugar de la causa que lo produce. Nosotros vimos hace un rato el agente y después la causa, ¿sí me explico? Y ahorita va hacia al revés, es la causa por el efecto y el efecto por la causa. ¿Sí? Así es como se conoce, la causa por el efecto y en este caso es el efecto por la causa. Entonces, ¿dónde se aplica la metonimia? Bueno, ¿es la acción o es el efecto por la persona que lo produce? ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis capítulo 25, versículo 23, dice, el Señor les dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Dónde está la metonimia?
¿sí? ¿Dónde está ese efecto? Dice que 2 naciones hay en tu seno. ¿A qué se está refiriendo? Que hay 2 hijos de quienes van a venir 2 naciones distintas, y ya la sabemos, uno es el pueblo, ¿verdad? Uno son los judíos y los otros pues son los edomitas, ¿sí? Los hijos de Isaac, ¿verdad? Los descendientes de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y los descendientes de Esaú. ¿Está bien? 2 naciones diferentes, ¿verdad? Ahora sí que los descendientes por ahí. 2 hijos iban a proceder de él. Esta es la acción o el efecto por la persona. ¿Se fijan? No está diciendo, pues vas a tener 2 hijos y en esos hijos, ¿verdad? Van a tener 2, se van a dividir, se van a pelear. No. Está diciendo, 2 naciones hay en tu seno. Sencillamente. Salmos, otro ejemplo. Salmo 27:1. Es un salmo muy bonito, por cierto. Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Ahí está la primera. La segunda: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Ahora, aquí no es una metáfora, ¿eh? Aquí es una metonimia. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? El Señor es la fuente de mi luz. Él es mi luz. Y Él es el autor de mi salvación. ¿Sí? Él es quien me cubre. A eso se refiere con la fortaleza. No es de que me hace fuerte, es de que Él es el que me cubre. Él es el que me guarda. Acuérdense que luego nosotros entendemos fortaleza porque soy fuerte, ¿no? Y estoy fuerte para avanzar. No, aquí se está refiriendo a la fortaleza, es esos castillos, esos lugares amurallados en donde ahí podían pasarse muchísimo tiempo resguardados de ataques del enemigo, que el enemigo pudiera estar tirando rocazos, flechas y ataques, pero estar en una fortaleza, estaban seguros dentro de esa. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. El Señor es mi luz, es decir, el Señor es la fuente de mi luz, el Señor es la fuente de mi salvación, en Él se origina la salvación, Él es el autor de mi salvación. ¿Sí? Juan 11:25. ¿Se acuerdan ahí cuando fue el Señor a resucitar a Lázaro, verdad? Dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Yo soy la resurrección. Pues uno se puede quedar así, bueno, sí, yo sé que tú eres la resurrección. Sí, Señor, yo. Y le contestó, ¿verdad? Ahí la hermana de Lázaro: sí, yo sé que cuando resucitemos, etcétera, el día de la resurrección. Está diciendo: no me estás entendiendo. Aquí lo que está diciendo es: Él es el autor de la resurrección y el dador de la vida inmortal, o de la cualidad de vida, que es la vida eterna, que es la vida de Dios. Pero aquí se está refiriendo ya a la vida que no tiene, que no perece jamás, ¿sí? Es esa cualidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Se podría leer así: Jesús le contestó: yo soy el autor de la resurrección, yo soy el que va a resucitar, yo soy el que da la vida, ¿sí? No solamente soy la fuente, pero es que yo soy el que la doy, ¿sí? Yo soy el que la dispenso, pues, ¿no? A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, como notarán, es una figura muy recurrente a lo largo de toda la Escritura, y se utilizan los nombres de las personas para sustituir, se utilizan los verbos, se utilizan las cosas, ¿verdad? Se utilizan ciudades, se utilizan naciones, y ahorita vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Pero es muy, muy recurrente. Y esto es muy importante que nosotros identifiquemos sencillamente, ¿verdad? Cuando está esa figura. Otra vez, no se abrumen, ¿ok? Si es necesario que escuchen una y otra vez la enseñanza, está bien.
si así lo consideran, pero entiendan que es una figura que no tiene semejanzas como las otras que hemos visto. Esta solamente tiene relación, esta conecta una cosa con la otra. ¿Sí? Esta es una figura, otra vez, de relación. Otro tipo donde se utilizan las metonimias, por ejemplo, muy frecuentemente que se utiliza la palabra mundo para referirse a los habitantes del mundo, ¿verdad? Muchas veces habla la escritura de mundo y no se está refiriendo al planeta, se está refiriendo a los habitantes. Es decir, está relacionando a los habitantes con un planeta. No dice el planeta Tierra, ¿verdad? No. O no dice, no dice el planeta Tierra, está diciendo a los terrícolas, ¿verdad? ¿Sí? En Juan 3:16, versículo muy, muy conocido, la parte A, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí se está refiriendo a todos los habitantes del mundo, ¿verdad? A todos los habitantes de la tierra, sin distinción alguna. ¿Sí? No está diciendo al planeta azul, no se está refiriendo a la masa de tierra, sino se está refiriendo a los habitantes, ¿verdad? A los habitantes del mundo. Pero también a veces dice mundo por una parte de los habitantes. Es decir, no siempre cuando dice mundo se refiere a todos los habitantes. Por eso es importante que nosotros ubiquemos el contexto, ¿sí? Yo me estoy refiriendo nada más en dónde hay la metonimia, pero el contexto nos va a decir a qué es a lo que se está refiriendo. Por ejemplo, en Juan 6:33 nos dice así: porque el pan de Dios es el que baja del cielo, aquí viene la metonimia, y da vida al mundo. Entonces, ¿quién es? A ver, primero dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, le da vida a todos. O sea, perdón, el Señor amó a todo el mundo, sí, ama a todos los habitantes, ama a todos los seres humanos, sí, sin excepción alguna, ¿sí? Pero también aquí se utiliza mundo ya no para todos, sino para una parte. Entonces cuando dice y da vida al mundo, ¿a quién se está refiriendo aquí con mundo? Pues se está refiriendo a los habitantes del mundo que creen. Porque si yo creo, el Señor me da vida. Si yo no creo, el Señor no me da vida. ¿Ok? Si yo como ese pan me da vida. Si no lo como, no me da vida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y decían los ahí, ¿verdad? Los que estaban, pero ¿qué cosas está diciendo? Lo estaban viendo de una manera literal, que el Señor le estaba utilizando una figura para decirles, los que crean tendrán vida. Los que pongan su confianza en mí tendrán vida. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces aquí es el todo por una parte y una parte por el todo. ¿Sí? Son expresiones, ¿sí?, que están ahí. En Juan, capítulo 14, versículo 17, se lee así. Es decir, el Espíritu de verdad, y aquí ya viene mundo, a quien el mundo no puede percibir. ¿A quién se está refiriendo que el mundo no puede percibir? Se está refiriendo a los incrédulos que están en el mundo, a los que no creen, dice, a quien el mundo no puede percibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahí está refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, bueno, pues los incrédulos, ¿verdad? Pues ni siquiera perciben su obra. No pueden ver la influencia de Él, no pueden ver su obra, ¿sí? Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ¿ven cómo quizás se está refiriendo a una parte de los habitantes? En este versículo se está refiriendo, cuando está hablando de mundo, se refiere a una parte.
a los que no creen, porque hay otra parte de los habitantes de este mundo que sí creen. ¿Ok? Espero que no esté muy confuso. Hay otros versículos, ¿verdad?, que tratan el mismo caso, que está en el capítulo 15, en el versículo 9, en el capítulo 16, versículo 20 y versículo 33, en el capítulo Juan 17, versículo 9, y ahí cualquier cantidad más de versículos que se está refiriendo a mundo, ¿verdad?, para una parte de los habitantes, nada más. ¿Está bien? Vámonos para el final. Es por eso, mis amados, que nosotros podemos ver también varios pasajes cuando el diablo es llamado el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo o de este siglo, ¿verdad? Pero no se está refiriendo cuando dice que él es el príncipe de este mundo, es decir, que él gobierna a todo el mundo. Pues él gobierna a parte de a los incrédulos, ¿verdad?, de este mundo, pues él tiene influencia, pero no gobierna a los creyentes. Entonces gobierna a una parte, ¿sí? Eso también es eso forma parte de esta metonimia, ¿verdad? Y esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 31, en el capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, segunda a los Corintios 4:4, Efesios 2:2, Efesios 6:12. Él se refiere otra vez aquí al príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es una forma para decir el príncipe de este mundo, el que gobierna, dice, sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces es una parte, nada más, no es que gobierne todo el mundo. Porque después entran en esas controversias, ¿no? No, pero es que Dios es el que gobierna a todos, el diablo no, y entonces si esto está... y ahí se hace un enredo. No, el diablo tiene su influencia en un sector de la población del mundo, lamentablemente es la mayoría, que son incrédulos, ¿sí? Es decir, es el que gobierna el sistema de este mundo que rechaza a Dios. Entonces, habiendo dicho esto, hay otras partes de la metonimia que se refiere, por ejemplo, a una región o a un país por los habitantes, ¿verdad? Cuando dice, y el pueblo en Israel, ¿verdad? Y vino Jerusalén, pues se está refiriendo, o vino Israel, o Judá, se está refiriendo a los habitantes de ese lugar, a los habitantes de una región, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis, eso está en Génesis 47, capítulo 47, versículo 15, en el Salmo 105, versículo 38, en Job, capítulo 1, versículo 15, Mateo 3:5, voy a leer Mateo, capítulo 3, versículo 5. Dice, entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. A ver, ¿quién venía? Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán. Pues se está refiriendo a los habitantes. ¿Ok? No es de que geográficamente se movía el territorio, es los habitantes, ¿verdad?, de esa región o de ese país. Se menciona en muchas otras partes, ¿verdad? También habla de la tierra para referirse a los habitantes de la tierra. ¿Sí? Para referirse a los habitantes de la tierra. En Génesis, este es muy recurrido y lo voy a mencionar. El Génesis capítulo 6. Les voy a decir todos y ahorita leo Génesis 6:11, pero está Génesis 6:11, Génesis 11:1, 18:25, Salmo 66, versículo 11, Mateo capítulo 5, versículo 13. Ahí se está refiriendo, menciona a la tierra para referirse, es decir, al mundo, para referirse a los habitantes que están ahí. En Génesis 6:11 se lee así: pero la tierra
se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo la tierra? Es que la tierra se hizo corrupta, la tierra no, se está refiriendo a los habitantes de la tierra. ¿Sí? A los habitantes, dice, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? Los habitantes eran violentos. Entonces ahí está sustituyendo. Vámonos al último de los ejemplos. ¿Sí? Cuando en muchísimas ocasiones se refiere al cielo o a los cielos para mencionar a Dios, a lo relacionado con Dios, ¿sí? Porque Dios tiene ahí su morada. En el Salmo, eso lo podemos ver en el Salmo 73, versículo 9, ¿sí? Mateo 3, 2, Mateo 21, 25, Lucas 15, 18, Juan 3, 27, entre muchísimos otros pasajes, ¿sí? Pero vamos a ver Mateo 3, versículo 21. Creo que me equivoqué. No es Mateo 3, 2, perdón. Es Mateo 3, 2 y 21, 25. Sí, perdón. Lo dije mal. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios, el gobierno de Dios. En Mateo 21, 25, Mateo 21, 25 también se refiere al reino, ¿verdad? Y dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Se está refiriendo a Dios, es decir, ¿de quién era? ¿De Dios? ¿Lo que estaba haciendo Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Sí? Pero se refiere, está conectando cielo con Dios. ¿Está bien? Entonces, creo que les dejo ahí, está Lucas 15, 18, ¿verdad? Y Juan 3, 27. Son referencias que están ahí de esta figura. Creo que ha estado cargadita, ¿sí? Pero es muchísimo, es muy, muy utilizada. Y es muy importante que nosotros la podamos ubicar, ¿sí? Entonces, yo espero que haya quedado clara, ¿verdad? Hasta donde hayamos podido. Y si quedaron algunas dudas, pues vamos a tratar de aclararlas, ¿verdad? En su momento. Y simplemente sigamos aprendiendo y sigamos leyendo siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Las escrituras. Entonces yo les agradezco mucho por el tiempo, yo les agradezco mucho por la atención que pusieron en esta clase larga. Que Dios los bendiga.